nombre de Jesús. Gracias por este tiempo, por este momento, por tu presencia que está ya en nuestros corazones. Gracias por tu fidelidad y por tu amor, porque nos has amado con amor eterno. Padre, te honramos en esta preciosa y maravillosa tarde y reconocemos que sin ti no somos nada, Señor. Que sin ti no podemos seguir adelante en esta tierra, Señor. Te damos gracias porque estamos dependientes totalmente de tu gracia y de tu favor. Totalmente dependientes de tu poder y de tu gran amor, Jesús. Hoy te honramos, Señor, delante de todas estas naciones, países que nos van a ver, en el nombre de Jesús. Reconocemos que tú eres el Dios del universo. Reconocemos, Señor, que eres en el nombre de Jesús el Dios Todopoderoso, que estuvo con Moisés, que estuvo con Abraham, Isaac y Jacob, que estuvo desde el principio de la creación y que hoy te mueves de una manera gloriosa y poderosa para restaurar cada vida, cada familia, cada cuerpo, liberándolos de enfermedades incurables y trayendo a manifestación órganos nuevos en esos cuerpos mientras hablamos tu palabra, que es medicina a nuestro cuerpo y es vida para nosotros, Señor. Te honramos con todo nuestro corazón. En el nombre de Jesús desatamos la sabiduría y la revelación de Efesios 1:17 y se alumbran los ojos de nuestro entendimiento y podemos comprender cuál es nuestra herencia en los santos. Declaramos que tenemos la mente de Cristo para entender tu palabra, para oír tu palabra, para hablar, actuar como Cristo aquí en la tierra, porque somos su iglesia, somos su cuerpo en manifestación, somos la plenitud de Cristo aquí en el nombre de Jesús, somos su cuerpo glorioso. Te damos gracias, Señor, por darnos poder y autoridad sobre el mundo de las tinieblas. Gracias porque somos cabeza aquí, Señor. Gracias a ti, Señor, porque tú estás con nosotros, nos hemos unido a ti y somos uno contigo, Jesús. Gracias por el Espíritu de Dios ahora que está sobre nuestras vidas y esa unción en el nombre de Jesús para hablar tu palabra con denuedo. Que no sean mis pensamientos, Espíritu de Dios, que no sea mi voluntad ni mis conceptos humanos, sino que sea tu palabra que salga por mi boca, Señor. Usa mi vida, Señor, para bendecir a tu pueblo, a tus hijos, y a cada persona que no te conoce sea tocada por tu Espíritu y sea lleno del Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Lo creo por el poder de tu palabra. En el nombre de Jesús somos árboles plantados junto a corrientes de agua, que damos nuestro fruto en nuestro tiempo y nuestra hoja no cae, y todo lo que hacemos prospera aquí en la tierra en el nombre de Jesús. Somos benditos en el nombre de Jesús, somos de las naciones benditas aquí en la tierra. Gracias, Jesús, gracias, Espíritu Santo, que seas más tú y menos yo. Que seas más tú, Espíritu de Dios, y menos yo. Yo me dejo guiar por ti, Espíritu Santo. Pon pensamientos en mi mente. Pon palabras en mi corazón. Y fluyen por mi boca. Porque eres tú, Espíritu de Dios, el Señor de mi vida. Permito un control total tuyo sobre mí. Y te adoro en esta noche. Y es por tu gracia que estoy aquí parado hablando tu palabra. No es en mi humanas fuerzas, Señor, ni en mi humana sabiduría, sino no eres tú fluyendo a través de mí. Espíritu de Dios, gracias, Señor. Muy bien, pues vamos a dar la más cordial bienvenida a nuestros amigos que nos ven a través de estos medios de comunicación. Cada persona aquí de este país, México, incluso del estado de Jalisco, estamos transmitiendo en vivo para diferentes ciudades, países. Cada persona que nos ve a través de estos medios, sea usted bendecido en el nombre de Jesús. Personas que nos ven de Colombia, Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Bolivia, Costa Rica, Cuba, de Ecuador, de Cuenca, Ecuador, República Dominicana, Puerto Rico, Venezuela, España, Chile, Guatemala, Haití y algunos hermanos allá de Arequipa, Perú,
Dios me los bendice a ustedes. Cristo les ama, a nosotros también. Y nuestra intención en esta noche es que usted pueda conocer aún más acerca del dador de la vida, Jesucristo, y acerca de su herencia, la herencia que Él le ha dejado. Y usted ahora mismo se la vamos a leer, y ahora mismo vamos a conocer principios espirituales de lo que Jesús no nada más hizo, sino de lo que Jesús nos entregó en nuestras manos. Dice la palabra que Él nos entregó las llaves del reino. Y nosotros sabemos qué hacemos con esas llaves. Cuando habla de llaves, habla de autoridad en Mateo capítulo 16. Ok, pero vamos y estamos viendo el tema que se llama principalmente cómo podemos eliminar el temor en nuestros corazones. Cómo podemos eliminar la incertidumbre. Cómo podemos eliminar ese pavor que en un momento dado nos puede agarrar en un momento dado en nuestras vidas, por malas noticias, por noticias inesperadas, que no deberían de llegar a nosotros si hablamos la palabra todos los días. 1 Juan 4:18 dice que en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí un castigo, una consecuencia, de donde el que teme aún no ha sido perfeccionado en el amor que es Jesucristo. El perfecto amor es Jesucristo, su palabra es la manifestación perfecta del amor de Jesús, y el poder del Espíritu Santo que respalda la palabra es la manifestación de ese amor aquí en la tierra. Por eso Romanos capítulo 5 dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu de Dios que nos fue dado. Tan grande fue el amor de Dios que nos entregó lo más preciado y lo más grande que tenía en el universo, era su Hijo, su unigénito. Y a través de Él no nada más nos libró del mundo de las tinieblas, Colosenses 1:13, sino que nos trasladó a ese reino, ahora de Jesús. Y el reino de Jesús necesariamente es un reino donde debemos de reinar, donde debemos de dominar. Ahora, cuando hablamos del reino de Jesús, no estamos hablando del reinado del milenio. No estamos hablando de un reinado del milenio. Estamos hablando del reinado, principalmente de un dominio que se nos vuelve a restituir como cuerpo de Cristo, como humanidad, como hijos de Dios. Estamos hablando de ese reinado, porque el Señor dijo en Mateo 12, si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. En otras palabras, el reino de Dios, estamos hablando de un dominio ahora de la iglesia aquí en este tiempo. Se va el Señor Jesús y simple y sencillamente nos dice en Mateo 28:19, dice, prediquen el evangelio. 28:19, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nos envía a nosotros a predicar el evangelio, pero en el 18, antes de enviarnos, Él dice, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. En otras palabras, la autoridad que recibió Cristo Jesús, ahora a nosotros nos la delega y nos dice, ahora ustedes vayan con esa autoridad, hagan discípulos. Lo más impresionante de ese texto bíblico es que no dice, salven al mundo, rescátenlos del infierno, no dice así, sino adicionalmente a que tenemos que rescatarlos del infierno, porque podemos rescatar personas del infierno y volverse a ir al infierno. En otras palabras, salvo siempre salvo no existe. Pues la gente dice que nos alejemos de toda contaminación, no nada más de cuerpo, de carne, sino de espíritu, dijo el apóstol Pablo. Lo que quiere decir que sí podemos negar a Jesús en un momento dado. La salvación viene por recibir, por aceptar, por creer en Jesús. Y igualmente una persona puede morir espiritualmente al rechazar a Jesús, dejar de creer en Jesús, creer que Él es el Señor. Inclusive muchos creyentes o cristianos o que fueron cristianos evangélicos, aún me tocó ver y conocer personas que ahorita ya no creen en Jesús, creen que es una farsa Jesús. Inclusive andan metidos ahí en la cuestión de la nueva era. Y ellos ahorita que comienzan dicen, Dios es todo, Dios son los árboles, Dios son las plantas del campo, Dios son los animalitos, todo eso es Dios. De tal manera que ya no creen en un Dios, en la supremacía de un Dios.
no creen en Jesucristo como el Señor. Y hay personas que dejan de creer, siendo cristianos evangélicos, inclusive personas que adoraban a Dios tirándose en el piso. Me tocó verlos cómo se quedaban tirados en el piso adorando a Dios, porque ellos decían que era un acto extremo de adoración. Pero para mí el acto extremo de adoración a Dios principalmente es obedecer su palabra. Es una manera de adoración, y es la máxima manera de adoración cuando nosotros obedecemos su palabra. Podrán personas tirarse al suelo y dar 3 marometas y decir que ellos están en su máxima adoración a Dios, pero no es así. No es así realmente, porque me ha tocado ver tantos casos. Bueno, entonces la autoridad ya nos fue dada. Ahora que nosotros vamos a ir a ser discípulos. ¿Podemos ir a predicar el evangelio? Sí. Predicamos el evangelio, lo rescatamos del infierno, nacen de nuevo. Pero ahí adicionalmente dijo, hagan discípulos, es decir, enséñeles, que se congreguen en un lugar, que esas personas reciban la instrucción, la educación espiritual y puedan conocer aún más a Jesús, puedan conocer la autoridad que el Señor les delegó, lo que Jesús hizo por ellos. De tal manera que al conocer ese derecho y esa autoridad, estas personas literalmente van a ser, principalmente cuando habla de discípulos, significa hacer las mismas cosas que el maestro hizo. Hacer discípulos significa hacer las mismas cosas que el maestro hizo. Jesús en San Juan capítulo 14 versículo 12 dijo él mismo: las obras que yo hago, ustedes las harán también. Juan capítulo 14 versículo 12, las obras que yo hago, de cierto a cierto os digo que el que en mí cree en las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. En otras palabras, Jesucristo estaba diciendo, van a ser mis discípulos y van a hacer lo mismo que yo hice. ¿Qué hizo? Liberar al oprimido. ¿Qué hizo? Sanar a los enfermos. ¿Qué hizo? Echar fuera a los demonios. ¿Qué hizo? Resucitar a los muertos. Entonces nosotros debemos hacer las mismas obras de Jesús. Ese es un discípulo. Un discípulo es aquel que aprende de su maestro, pero practica lo que el maestro le enseñó. No es nada más la tía Paquita recibió a Cristo, nació de nuevo y ya es cristiana, pero nunca va a una iglesia cristiana y se congrega. Bueno, entonces no es el objetivo. El objetivo no es decir que somos cristianos, el objetivo es decir que somos discípulos de Jesús y hacemos lo mismo que Jesús, porque dijo el apóstol Pablo, sed imitadores en 1 Corintios 11, sed imitadores de mí, así como yo soy un imitador de Cristo. Pablo, en otras palabras, Jesucristo liberó endemoniados. Pablo echó un espíritu de adivinación. Jesucristo levantó paralíticos. Sí, Juan capítulo 5, el del estanque de Betesda. El apóstol Pablo también levantó un paralítico en Hechos 19. Sed imitadores de mí, así como yo soy un imitador de Cristo. Ahora, ¿qué más hizo Cristo en Marcos capítulo 1? En Marcos capítulo 1, Jesucristo, ¿qué cree que hizo? Impuso manos. Versículo 40 dice, vino a él un leproso rogándole, hincada la rodilla, le dijo, si quieres puedes limpiarme. Cuando hablamos de Jesús, él es digno de adoración y de que nos postremos ante él, ¿me entiende? Él es digno de adoración y nos postremos ante él. Hay gente que no cree que Jesús es Dios porque lo analizan en su mente natural. En su mente natural no pueden aceptar que haya un hijo que sea Dios y un padre que sea Dios. No lo pueden aceptar porque es una manera lógica y mental de decir 2 más 2 son 4. O 4 por 2, 16. 1 más 1 son 2. Y la gente quiere analizar la Biblia en base a los números, en base a algo analítico. ¿O cómo se le llama a eso? Cuando quieres razonar, en base a un razonamiento humano, pues, para que usted me entienda. ¿Cómo podemos comprender las matemáticas de Jesús cuando dice en Marcos capítulo 4? El que es buen terreno, dice, es aquel que fructifica al 30, al 60
y luego en lugar dice el 90 se va al 100. O sea, ¿cómo podemos emplear las matemáticas de Jesús? ¿Por qué no se va a 30, 60, 90, 120? No, se va a 30, 60 y luego se va al 100. Entonces, a veces queremos razonar con la mente humana quién es Jesús, pero no lo podemos hacer de esa manera. ¿Cómo podemos razonar en nuestra mente que Él resucitó entre los muertos que estaban en el infierno? ¿Cómo lo podemos, o sea, cómo alguien puede entrar al corazón de la tierra y salir del corazón de la tierra? Eso es algo que a lo mejor la mente natural no lo puede aceptar, recibir. Por eso muchas personas dicen que son ateos, porque científicamente hablando, ¿cómo puede salir alguien del corazón de la tierra? Pero bueno, eso no lo miramos de una manera natural, ni razonamos. La Biblia y los principios espirituales no se razonan, solamente se creen por lo que la Biblia dice. Muy bien, entonces dice, vino él un leproso rogándole hincada la rodilla, le dijo, si quieres puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó. Mire, ¿cómo podemos tocar en una época que la pandemia en esa época no era el COVID? La pandemia en ese momento era la lepra. Entonces, ¿cómo puede alguien que diga ser imitador de Cristo, cuando dijo Cristo en Juan 14:12, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también y aún mayores? O sea, ¿cómo poder aquí darle a entender a la iglesia de Cristo, al cuerpo de Cristo? ¿Cómo poder darle a entender que Jesús impuso manos sobre un leproso, sobre alguien que tenía el problema, que estaba metido en la enfermedad de la pandemia de esa época? ¿Cómo no podemos entender que hoy el mismo Espíritu de Dios que estuvo en Cristo Jesús es el mismo Espíritu Santo que está en nosotros? Y que cuando imponemos manos sobre alguien que está enfermo del COVID, no se nos va a pegar el COVID. Eso, ¿por qué no lo pueden entender? ¿Por qué a Jesús no se le pegó la lepra? Y muchos dirán, porque Él era Dios. Bueno, pero Él nos dijo, ustedes van a hacer las mismas obras que yo y aún mayores. Nosotros no somos Dios, ni somos dioses, pero somos hijos de Dios. Y somos imitadores de Cristo. Entonces, ¿cómo podemos entender que Jesús dice, tuvo misericordia, Él extendió su mano y le tocó? O sea, tocó literalmente la piel despedazada de ese hombre leproso. Porque muchas veces la lepra, cuando estaba avanzada, dice que se les caía, se les desgarraba totalmente la piel. Tenía totalmente llagada todo su cuerpo. ¿Cómo alguien puede llegar a imponerle manos? Y la lepra, en lugar de que se le pase la lepra a Jesús, al contrario, la lepra desapareció. Dice que le tocó, le dijo, quiero ser limpio. Y así que el que hubo hablado al instante, la lepra se fue de aquel y quedó limpio. ¿Por qué quedó limpio? Porque hubo una palabra de Jesús, porque la palabra de Dios tiene poder, porque el Espíritu Santo que estaba en Jesús es el poder de Dios manifestándose aquí en la tierra para deshacer toda enfermedad, todo virus, toda bacteria. Y porque es el mismo Espíritu Santo que estuvo hace 2000 años en Jesús, es el mismo que está aquí en mi corazón, es el mismo que está en cada creyente que nos ve por internet, cada cristiano. Entonces ahora, ¿por qué por qué huir de un COVID? ¿Por qué huir de un virus? Entonces no estamos siendo imitadores de Jesús. No estamos siendo imitadores. Todas las personas, por referencias que tengo, estamos llevándole, por decir así, la secuencia a un pastor ahí que se opone siempre a la sanidad, que cree que la sanidad ya no existe. ¿Te cree él que Isaías 53, el declarar Isaías 53 es una aberración para él? Dice que no debemos de hablar Isaías 53, 4 y 5, que no debemos de declararlo ni pronunciarlo, porque eso no, porque dice su mamá que no, pues. Y burlándose de los que sí declaramos Isaías 53, 4. Y le he seguido la huella, digo, si tiene razón le va a funcionar. Si no habla la palabra y no cree Isaías 53, si no la declara con su boca, y no la establece con su boca a través de la fe, entonces significa que le va a funcionar o no le va a funcionar. Días pasados cae en cama sin poder respirar, con una temperatura alta que no se la pueden bajar. ¿Pero qué cree? Tuvo miedo del hospital porque creyó que iba a quedar. No apareció por el hospital, solamente fue con un médico para que les recetara una medicina, y ahí está tirado todavía, tiene varios días. Él presume que tiene COVID, y quién sabe si lo tenga, la verdad, porque era de los pastores que principalmente que no abrieron
Las congregaciones las cerraron desde marzo. Segundo, dice que Él va a sanar de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces no conoce la voluntad de Dios. Entonces, ¿para qué envió Dios a Jesús? ¿Para qué se le cargó el pecado a Jesús? ¿Para qué se le cargó la enfermedad de la humanidad? ¿Para qué Jesús llevó las enfermedades? Él dice, bueno, es que yo no voy a declarar Isaías 53, yo creo y mejor, si es la voluntad de Dios voy a sanar. Bueno, por eso está todo enfermo. Siempre dijo Jesús, por sus frutos los conoceréis. Así es que todo árbol, todo buen árbol debe dar buenos frutos. En Lucas capítulo 6, del 40 y tantos en adelante, dice que la abundancia del corazón habla la boca. No estoy juzgando personas, no estoy juzgando pastores, solamente estoy diciendo y poniendo un ejemplo a quién no les está funcionando. Ellos dicen que nosotros declaramos la palabra y que no es bíblico declarar la palabra. Ya lo vimos, no sé si fue el domingo pasado, antepasado, vimos que sí era bíblico. Por eso dice el apóstol Pablo que debemos nosotros debemos de profesar lo que creemos, la profesión de vuestra esperanza. Y cuando habla la palabra de profesión, está hablando, no es más que la confesión de la palabra. Eso dice la Biblia, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es aquel que prometió. Por eso dice que nosotros debemos de hablar lo que está escrito en la palabra. Y muchos creen que nosotros queremos dominar a Dios o que Dios se quiere sujetar a nosotros. Y ellos dicen, es que esos de la confesión de la palabra, dicen ellos, quieren que Dios se sujete a lo que ellos dicen. Y ellos no entienden que Dios no se sujeta a lo que yo digo. Dios se somete a lo que Él mismo dijo en su palabra, pero que ahora nosotros lo repetimos por la fe. Por la fe hablamos, 2 Corintios 4:13, teniendo el mismo espíritu de fe que tuvo Cristo Jesús. Y Cristo Jesús tuvo ese espíritu de fe que dijo, creí por lo cual hablé. Creemos por lo cual nosotros también hablamos. ¿Qué hablamos? Nuestras palabras, no las palabras de Dios. Y Dios se sujeta, se somete a su palabra y Él cumple su palabra. ¿Estamos entendiendo? Él no se somete a mí, Él se somete a su palabra. Si yo hablo su palabra, Él opera su poder aquí. O sea, en otras palabras, si viene alguien enfermo, yo le digo, te declaro sano por la llaga de Jesús, porque está establecido en Isaías 53, 4 y 5, que Jesús llevó tus enfermedades, sanó tus dolencias, y que por sus heridas tú fuiste sanado. Así es que eres sano por la llaga de Jesús y en el nombre de Jesús. Y la persona recibe un milagro de sanidad. Yo no estoy hablando mis palabras, estoy hablando las palabras de Dios. Entonces viene el poder del Espíritu Santo y elimina esa enfermedad, quita ese cáncer, quita ese virus, quita esa enfermedad. Y aún así le pone órganos nuevos a las personas. Eso lo hemos visto infinidad de veces. Entonces no es Dios sometiéndose al ser humano, es Dios sometiéndose a su palabra, cumpliendo su palabra. ¿Estamos entendiendo? Es el poder del Espíritu Santo confirmando lo que es escrito, no es más. Ok, entonces, ¿por qué tenemos que hablar la palabra? Porque dice Efesios capítulo 6, ¿qué es la palabra? ¿Por qué sí tenemos que hablar la palabra? Efesios capítulo 6, versículo 13 dice, por tanto tomad toda la armadura de Dios, para que puedan resistir en el día del maligno, así dice una traducción, y habiendo acabado todo, estad firmes. ¿Cómo vamos a estar firmes? Cuando nosotros tomamos la armadura de Dios. Tomamos la armadura de Dios para que podamos resistir. Resistir es enfrentar. Resistir viene de resistencia. Resistencia, ¿qué significa? Un ejército que pelea la buena batalla. Un ejército que se defiende. En este caso, ¿de qué manera nos defendemos? ¿De qué manera enfrentamos al enemigo? ¿De qué manera? Cuando tomamos la armadura. ¿Para qué nos habla la palabra de Dios simbólicamente hablando que somos como soldados que tenemos una armadura? ¿Cuál es el objetivo? Si no declaro si no hablo lo que está escrito en la palabra, entonces, ¿de qué me sirve una armadura? Parte de la armadura es esto, mire. Dice en el versículo 16, sobre todo tomad el escudo de la fe para que puedan apagar los dardos del maligno, del fuego del maligno.
tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La palabra del Espíritu, que es la palabra. Entonces, ¿para qué me hace un simbolismo el apóstol Pablo y me dice, tú eres un soldado, toma ahora la armadura? Y parte de la armadura es la palabra de Dios que va a salir por tu boca. Y parte de esa armadura de Dios que va a salir por tu boca, tú la debes de utilizar. Un soldado utiliza su espada. No se queda sin la espada, la desenvaina y comienza a luchar. Entonces, un soldado utiliza la espada, nosotros utilizamos la palabra de Dios. ¿Y cómo voy a utilizar la palabra de Dios? Dejándola en mi mente y quedándome callado, como dice este pastor. Esos que declaran Isaías 53 creen que Dios va a obrar ahí. Creen que Dios va a manifestarse porque declaran Isaías 53. Entonces, ¿por qué dice que soy un soldado? ¿Por qué dice que debo utilizar la palabra de Dios? ¿Por qué dice que debo hablarla? ¿Por qué dice que debo desenvainar esa espada? Y la espada es la palabra. Cuando sale por mi boca, cuando sale por la boca del creyente. Entonces Pablo no hubiera dicho, ustedes, a ver, soldaditos, quédense, no usen nada de armadura, no usen el escudo de la fe, por favor, quédense callados, y en lugar de utilizar la espada, que es la palabra, en lugar de hablar lo que está escrito, por favor, quédense callados y esperen la voluntad de Dios, ¿eh? Pero hay mucho pastor enseñando eso. Que si alguien tiene que sanar, que tiene que esperar a que Dios diga si sí o si no. Entonces, ¿por qué en Marcos, mire, regresando a Marcos 1:40, ¿cuál es la perfecta voluntad del Señor? Marcos 1:40, vino un leproso rogándole en cada la rodilla, le dijo, si quieres puedes limpiarme. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Cuando alguien le pregunta, Señor, ¿será tu voluntad sanar a don Frígido? ¿Será tu voluntad sanar a Hipólito? ¿Será, Señor, tu voluntad sanar a X personas? ¿Será tu voluntad, Señor? ¿Por qué le preguntan eso? Si Jesús, este hombre dijo, Señor, ¿puedes limpiarme? Pregunta. Jesús, ¿qué le contesta? Tuvo misericordia. ¿Qué le dijo? Quiero, sé limpio. Porque andan viendo si es la voluntad de Dios sanar. Señor, sánalo si es tu voluntad. ¿Por qué dicen eso? Si aquí la voluntad de Dios es que siempre quiere sanarlos. ¿Lo captamos? Entonces, pues ahorita está este brother, no le puedo decir ya pastor, porque alguien así no es pastor. Alguien que dice que no debo de declarar lo que está escrito en la palabra, ni siquiera es pastor. Pero bueno, están autonombrados pastores ellos. No sé quién los pone, no sé dónde estudiaron, pero bueno. Se oponen a lo que la palabra de Dios dice. Cuando la palabra de Dios dice que entonces tomen la armadura de Dios y parte de la armadura que es la palabra que sale por mi boca, que Dios ya la dijo y ahora sale por mi boca. ¿De qué manera voy a tomar una espada? Dígame, la espada que es la palabra, ¿de qué manera yo la utilizaría? Cuando la espada sale por mi boca, yo utilizo esa espada. ¿Estamos captando? ¿Cuándo utilizamos la espada? Cuando sale por nuestra boca. ¿Qué sale? La palabra de Dios, no mis conceptos humanos, no mis ideas. La palabra de Dios que mora en mi corazón es lo que sale. Entonces, ¿cómo pelea un soldado espiritual? Dígame, ¿cómo pelea? Con la palabra. ¿Y cómo va a pelear con una palabra? Callado. Diciendo, pues dice mi mamá que no utilice Isaías 53, 4 y 5. Dice mi mamá. Porque como si Dios se sometiera a lo que yo diga. Eso dicen estas personas. Que Dios no se somete a lo que yo diga. Dios se somete a su palabra que sale por mi boca a través de la fe que hay en mi corazón. Es todo. Así decidió Dios manifestarse aquí en la tierra. Pero pues ahí está todo enfermo. Pobre hombre, ahora sí que puedo decir pobre hombre. Cristiano, todo enfermo del COVID y dice que es pastor. Bueno, le están poniendo más inyecciones que bárbaro. Ya tiene rato y no puede salir. Y luego dice, por favor, oren por mí porque me siento bien mal. Habla a la esposa, oren por mi esposo porque se me muere, oren por él. Ya las inyecciones ni siquiera le están haciendo, no puede respirar ya. Ahora lo pongo como ejemplo esto, no me estoy burlando de él, ¿me entiende? Lo pongo solamente como ejemplo. Si no puede ni respirar, oren por él para que Dios lo sane si es su voluntad.
Y digo, Señor, yo le preguntaba al Señor, Señor, yo quiero orar por este hombre, pero ¿cómo le hago, Señor? Si él no cree en sanidad, ¿por qué se burla de Isaías 53, 4 y 5? Cuando lo hablo por mi boca, entonces, ¿qué puedo orar por este hombre? ¿Qué puedo decirte, Señor, a ti? Señor, si es tu perfecta voluntad, sana a este hombre. No puedo decirle eso a Dios, porque sé que Él siempre quiere sanarnos. Marcos 1, 40, 41. Entonces, ¿qué puedo orar, Señor? Yo le estaba desesperado diciendo al Señor, pero ¿qué puedo orar si la esposa está desesperada pidiendo oración? Me dice el Señor, nada más ora pidiendo espíritu de sabiduría y de revelación. Yo me manifestaré a Él. Si Él entiende, qué bueno, y si no, Él sabrá. No puedo orar por sanidad por esa persona, porque él no cree en Isaías 53, 4 y 5, que Jesús llevó nuestras enfermedades, que a través de las heridas de Jesús fuimos sanados. Y si no cree que yo debo de hablar eso, ¿cómo voy a orar por alguien enfermo? Es que no entiendo. Y pedí oración a todos los pastores. Digo, Señor, ¿cómo lo oro por este hombre? Pues si este hombre es un incrédulo. Digo, pastor incrédulo, ¿eh? Imagínense, ¿cómo estarán los feligreses? Pero bueno, en fin. Son ejemplos que ponemos para que nosotros no caigamos en ese tipo de doctrinas, mi hermano. Son doctrinas calvinistas la mayoría. Los calvinistas tienen muy impregnado, no nada más en su corazón, sino en todo su ser. Destilan hasta sudor de eso. Del sudor les sale el calvinismo. Y ellos dicen que se haga la soberana voluntad de Dios. Si Dios quiere, voy a sanar. Pero ¿qué no Jesús le dijo a este leproso que sí quería? Me tengo que contener a veces de las cositas que quiero decir, pero no puedo expresarme. Quisiera decir ciertas palabras, pero ahora sí que me estoy sometiendo al Espíritu de Dios. ¿Qué no entienden que yo le dije al leproso que sí quiero? ¿Cómo que si es tu voluntad, sáname? ¿Cómo que si es tu voluntad, sánalo? ¿Qué no dijo Jesús que sí quería? ¿O cuántas veces necesito preguntarle a Jesús, Jesús, ¿quieres sanarme? ¿Es tu voluntad, Señor? Ándale, di que sí, por favor, di que sí. Clamemos a Dios para que lo sane. Y la esposa está hablando, clamemos a Dios para que lo sane, mi esposo se me va a ir. ¿Cómo que clamemos a Dios? ¿Por qué tengo que clamar algo que Él ya me dio? ¿Por qué tengo que clamar? Solamente tengo que agradecer porque Él ya envió a Jesús. Agradecer que a Jesús le cargó la enfermedad. Agradecer y recibir esa bendición que nos dejó en Cristo Jesús, que es la sanidad de nuestros cuerpos. Creer en la manifestación de los dones de fe, milagros y sanidades. Es todo. No necesito clamarle a Dios para ver si es su voluntad que sane. Dios mío, qué difícil lo hacen esos calvinistas. Pero ya pronto estaremos hablando de los puntos calvinistas. Creo que nos quedamos en el primer punto calvinista. Ya pronto seguiremos hablando en contra de esa doctrina, porque es una herejía. Literalmente el calvinismo es una herejía. ¿Ok? Cuando usted quiera saber si una doctrina funciona, mi hermano, siempre analice a la persona que está hablando la doctrina. Si la doctrina no le está funcionando al predicador o al pastor, no sé qué está haciendo ahí. Si la doctrina no le funciona al líder que está hablando lo que dice, según el que está escrito, no le está funcionando a él, pues sálgase de ahí, por Dios. Si no le funciona al pastor, menos le va a funcionar al feligrés. Sencillo. Si yo quiero adoptar la doctrina calvinista de la soberanía de Dios, ellos tienen un concepto errado de la soberanía de Dios. Creen que Dios hace lo que quiere, cuando quiere y como Él quiere. Si se quiere llevar a alguien y matarlo en este día, lo va a matar. Pero eso no existe en la Biblia. No existe Dios mató, no existe. Porque Dios violaría sus propios mandamientos. No matarás. ¿Cómo me va a exigir algo Dios que Él no cumple? ¿Cómo va a decir, a ver, Sergio, por favor, no mates a nadie, ni por más gordo que te caiga, por favor, no lo golpees, no le hagas daño? ¿Y cómo él sí va a violar su propio mandamiento? Él sí va a matar.
subimos un video que se llama, estamos viendo el concepto de si Dios castiga o qué es lo que hace o qué significa el castigo de Dios. Lo estamos volviendo a subir a YouTube, a Facebook, porque estaban en YouTube y ahora lo vamos a subir a Facebook, para que ellos entiendan qué significa el castigo de Dios. Entonces, si Dios mata, ¿cómo me va a exigir a mí, a su hijo, que yo no mate? Pero que no matar es un pecado. Si a un cristiano, por lo que usted quiera, pues es que me lamentó 5 veces y yo se la rementé 10 veces, y a la hora nos agarramos a golpes. ¿Y qué pasa si ese cristiano llegara a matar a la otra persona? Dígame, ¿qué pasaría? Alguien que mata a otra persona, un hijo de Dios que mata a otro, ¿qué significa? Dígame, ¿no es pecado matar? ¿O tenemos que asesinar los cristianos? No. Entonces, ¿por qué si creemos que Dios viola su mandamiento de no matarás? Entonces nosotros somos más buenos que Dios. Dice Mateo 7 el Señor: si ustedes saben dar buenas dádivas a vuestros hijos siendo malos, cuanto más vuestro Padre hará cosas buenas a los que se lo pidan. Y en el otro libro dice: dará el Espíritu Santo a aquellos que se lo pidan. Si ustedes siendo malos saben dar buenas cosas a sus hijos, ¿no le darán un pescado en lugar de una piedra? ¿O una piedra en lugar de un pescado? No le daremos. Entonces, si nosotros no hacemos eso, ¿por qué creemos que Dios sí lo hace? Pero por eso digo que el calvinismo no es bíblico. Pero en otra ocasión hablaremos más profundamente de los 5 puntos calvinistas, ¿ok? Entonces nos quedamos en que la espada del Espíritu es la palabra de Dios que debe salir por mi boca, porque si no sale por mi boca, significa que no está en mi corazón, y si no está en mi corazón, significa que no he oído lo que yo debo de oír de la palabra. Nosotros tenemos autoridad para echar fuera demonios, enfermedades, espíritus de enfermedad. Nosotros tenemos esa autoridad. Entonces, ¿qué pasa si llega una enfermedad incurable, un virus? ¿Qué va a pasar? Señor, me someto a tu soberana voluntad, Señor. Haz conmigo lo que quieras. Entrego mi espíritu. En otras palabras está diciendo: mejor me voy de esta tierra. No pelean la buena batalla de la fe. No toman la armadura de Dios, que parte de ella es la espada. ¿O qué tengo que hacer? Someterme a una doctrina errada y decir: Señor, que sea tu voluntad, o hablar lo que está escrito, tomar mi autoridad, resistir a Satanás, el diablo, porque dice por eso: tomad toda la armadura de Dios para que puedan enfrentar, resistir a Satanás. Dios no va a resistir algo que Él ya nos dejó como herencia para nosotros hacerlo. Es decir, en otras palabras, Dios no va a pelear la batalla por mí si yo no la peleo. Llega el virus y la persona... Llega el virus a un hermano cristiano de allá de China, y el hermano cristiano de China es calvinista, y dice: pues Señor, que se haga tu soberana voluntad. Si me quieres sanar, qué bueno, y si me quieres llevar, pues mejor me voy antes de tiempo. Eso es ignorancia. Se muere el hermano chinito, ¿y qué cree que van a decir? Pues Dios se lo llevó. Claro, Dios siempre va a ser el culpable por la ignorancia de las escrituras de los cristianos. Pero al contrario, a ese chinito le llega el mentado virus, y al contrario le voy a decir: Señor, sí creo en tu soberanía, pero en tu soberanía tú decidiste enviar a Jesús. En tu soberanía decidiste darme autoridad sobre los espíritus inmundos y sobre toda enfermedad. Mateo 10:1. Y tú también decidiste darme el Espíritu Santo y los dones de fe, milagros y sanidades. Por eso yo ahora hablo la herencia, lo que está escrito en Isaías 53. Por las heridas de Jesús he sido sanado, porque Él llevó mis enfermedades, mis dolores. Lucas 10:19 dice que yo tengo y me has dado autoridad para hollar serpientes, escorpiones y toda fuerza del enemigo, y nada me da ya. Ahora te ato y te echo fuera espíritu de enfermedad, virus, como te llames, y declaro y llamo a manifestación los dones del Espíritu Santo, fe, milagros y sanidades, y creo ahora mismo que mi organismo se restablece, se fortalece en el nombre de Jesús, y todo virus es eliminado, lo seco de raíz y lo echo fuera en el nombre de Jesús. ¿Se va a ir ese chinito y se va a morir? No, mi hermano. Ese chinito con todos los ojos rasgados va a vivir, porque tomó la armadura de Dios.
Dios no, amigo de internet, Dios no va a pelear la batalla por ti si tú eres un negligente, flojo que no habla lo que está escrito en la palabra. Dios no va a pelear la batalla por ti quedándote callado en tu casa, encerrado, sin escuchar la palabra y sin ejercer fe. Dios no va a pelear la batalla por ti si tú no tomas la armadura de Dios. Él te dejó la armadura. Y si tú no la tomas, Dios no va a pelear la batalla por ti, porque Él ya la peleó por ti. Ya trajo a Jesús. Ya resucitó a Jesús, y cuando resucitó, Colosenses 2:15 dice que ahí mismo derrotó a los principados, a las potestades, los exhibió públicamente. Ahí ya los derrotó. Ahí ya peleó la batalla, y ahora te dice, ya te dejo el poder, la autoridad, hijo mío, por favor, ejérsela. No seas negligente. Y como muchos no conocen esa autoridad, mi hermano, y dicen en el calvinismo puro, dicen, pues que se haga la voluntad del Señor, pues ya se me tocaba el virus, pues ya mejor me encierro en mi casa. Hay gente que está encerrada en su casa y todavía traen el bozal adentro de la casa. Dios mío, no entiendo. La única vez que yo lo utilizo, mi hermano, la única vez que yo utilizo es porque tengo que entrar a una tienda y siempre me lo pongo aquí, miren. Nunca lo uso hasta arriba. Ayer entré a una tienda de electrónica para comprarlo, un cable para un micrófono. Y cuando entré, pues afortunadamente no ve nadie, pero nunca me subí. Aquí siempre lo tuve aquí. Ni siquiera me cubrí la boca, ni la nariz. Y usted se pregunta, entonces, pastor, ¿para qué usa el bozal? ¿No sería buena pregunta? Simple y sencillamente, mi hermano, yo no estoy a favor de todo ello. Yo no creo que como hijo de Dios me va a llegar un virus si no utilizo el tapabocas. No lo creo. No lo creo. Porque yo soy un imitador de Cristo Jesús. Él puso la mano sobre el leproso. Yo creo que puedo poner la mano sobre uno que tiene COVID. Y el COVID no va a venir. No me tocará. Y no se trata de emocionarlos ustedes, sino es lo que la Biblia dice. Él nos dio autoridad para hollar serpientes, escorpiones y toda fuerza del enemigo, y nada me dañará. Lucas 10:19. Él lo dice. Yo lo creo. Es todo. ¿Qué más necesito? Nada más. Eso es lo que me da la confianza de que el Espíritu de Dios que estuvo y la unción del Espíritu Santo que estuvo en Cristo Jesús es la mía que está en mí. Es lo mismo. Jesús es mi maestro, Él y yo somos uno. Él está aquí conmigo en mi corazón. Soy templo del Espíritu Santo. El reino de Dios está aquí. Imagínense. Juan 17, para que ellos sean uno así como tú y yo somos uno, dice el Señor Jesús, le dijo. Para que ellos sean uno así como tú y yo somos uno. Ellos sean uno en nosotros. Somos uno en la deidad. El que se une al Señor es un solo espíritu con Él. 1 Corintios 6:17. Ya no estoy solo. El virus no me toca porque no soy yo en mi humanidad. Es Cristo en mí, la esperanza de gloria. Es todo. Lucas capítulo 27. Lucas capítulo 27. Dice así la palabra. Lucas capítulo 22, versículo 27, ¿ya? Mire, fíjese lo que el Señor nos dijo. Esa es la parte que he querido retomar desde hace 2 domingos, nada más que todavía no puedo llegar a esa parte. Porque ¿cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve, dice Jesús. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí. Es importante entender esto. ¿Qué significa que nos asigna? ¿Qué significa que nos asigna un reino? Significa que ahora todo lo que Satanás ganó y fue entregado
fue entregado por Adán a Satanás, el reinado de la muerte sobre la tierra. Hebreos 2:14 y Romanos capítulo 5, versículo del 12 al 14. Dice que la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, hasta la ley, y que el que tenía el imperio de la muerte era Satanás, el diablo. Significa que ese reinado imperó desde que Adán perdió su autoridad, desde que Adán perdió su señorío, desde que Adán desobedeció. Pero nuevamente Cristo Jesús en Mateo 16:18 dice que nos entrega las llaves del reino, que llave significa autoridad. Y ahora dice que nos está asignando un reino. ¿A quién asignó un reino? A los que estaban en ese momento ahí, pero también es a todo aquel que cree en Cristo Jesús. Le ha sido asignado un reino, y cuando le dice la Biblia que usted le asigna un reino, significa que le asigna todas las prerrogativas de un reino. ¿Cuáles son todos los beneficios del reino? ¿Qué hace un rey? Está sentado. ¿Qué hace un rey? Ejerce autoridad con una varita. ¿Qué hace un rey? Hace un edicto y todo el mundo le obedece. ¿Quién debe obedecer? El reino de las tinieblas. Hay un edicto que usted puede. ¿Cuál es el edicto? La palabra de Dios. Cuando sale por su boca, usted está literalmente, cuando usted dice declaro lo que está escrito, usted está haciendo un edicto al cual se debe obedecer todo principado y autoridad, porque nosotros somos los señores. Él es el Señor de señores y el Rey de los reyes. Somos reyes y sacerdotes. Apocalipsis capítulo 1. Entonces dice que Él nos asignó un reino y todas las prerrogativas del reino: autoridad, señorío, dominio. Entonces un virus no debe dominar, una pandemia no debe dominar sobre los hijos de Dios. Entonces, ¿por qué muchos están encerrados en sus casas? Porque no entienden que están en un reino asignado por Jesús. ¿Y qué dice Jesús? Yo pues os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí. Es decir, a mí me dio la autoridad, entonces vayan ustedes y hagan discípulos. Mateo 28, 19, 18. Vayan y hagan discípulos. Toda autoridad me da en los cielos y en la tierra. Por tanto, vayan ustedes y hagan discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo. ¿Captamos? La autoridad de Jesús nos la dio a nosotros. ¿De dónde proviene la autoridad dada a Jesús? Bueno, ahí mismo dice, mi Padre me asignó un reino y yo se los asigno a ustedes. Mateo 21, 23. Ya para terminar. Mateo 21, 23, amigo que me ves por internet. Ya no le tengas temor al virus, ya. Esa es historia vieja, ya pasó. Mateo 21, 23. Cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a Jesús mientras enseñaba y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Quién te dio esta autoridad?, le preguntan a Jesús. Respondiendo Jesús les dijo, yo también, en el 24, yo también os haré una pregunta. Si me contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿Qué le preguntaron los fariseos? Jesús, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Qué hacía Jesús? ¿Quién te dio su autoridad?, le preguntaron los fariseos. ¿Qué hacía Jesús? Enseñaba la palabra, predicaba, sanaba a los enfermos, levantaba a los paralíticos, resucitaba a los muertos, limpiaba a los leprosos. Tomó autoridad sobre el mundo de las tinieblas. Ejerció ese reino Jesús. Respondiendo entonces en el 24, Jesús les dijo, yo también os haré una pregunta, y si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿Cómo? Yo te estoy preguntando, Jesús, con qué autoridad haces esas cosas, y tú me preguntas que yo quieres que te diga con qué autoridad tú haces esas cosas. 25. El bautismo de Juan, ¿de dónde era?, pregunta Jesús. ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí diciendo, si decimos del cielo nos dirá, ¿por qué pues no lo creísteis? Y si decimos de los hombres, tememos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. ¿De dónde era el bautismo de Juan el Bautista? ¿De dónde? Dice Jesús, ¿del cielo o de los hombres? Aquí tiene que haber dos tipos de autoridades. Una, la que proviene del cielo, de nuestro Padre Celestial, o dos, la que puede provenir de los hombres, inclusive incluyendo la autoridad que puede dar Satanás a algunos hombres. Dos tipos de autoridades de los hombres, ¿es humana o es celestial?
¿Es humana o es espiritual? ¿Es humana o es sobrenatural? Preguntan los fariseos y Jesús les responde con otra pregunta. ¿De dónde creen que ustedes tengan esta autoridad? ¿Del cielo o de los hombres? ¿De dónde? Por eso los que le tienen miedo al virus no entienden la autoridad que ellos tienen en Cristo Jesús, ¿de dónde proviene? Ellos creen que es de los hombres. Porque muchos de ellos quieren salir con problemas, con remedios caseros, con vacunas, con ciertas medicinas combinadas con otras para salir del COVID. Y ellos toman autoridad y toman las cosas humanas para sanar de una enfermedad. No entienden que su autoridad no es de los hombres, su autoridad es de los cielos, de un reino celestial. Y aquí vamos a ver la respuesta en Lucas capítulo 10 para terminar. Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10, versículo 22. Veamos de dónde provenía la autoridad, del cielo, de los hombres. Y aquí Jesús contesta: vamos a leer desde el 21. Lucas 10, 21 dice: en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado ¿a quién? A los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. ¿Por qué a los niños? ¿Quién es un niño? Aquel que no tiene malicia, aquel que cree todo lo que le dicen, que está escrito en la palabra, aquel que no cuestiona, aquel que no razona. ¿Razona en qué sentido? Respecto a la palabra, ¿me entiende? ¿Cómo Dios puede sanar de un cáncer a alguien? Están razonando. A ver, quiero pensar, llega como la unción llega como un humito, y quiero pensar como que una célula se está regenerando y está desapareciendo un quiste. O sea, quieren razonar el poder de Dios. Por eso dice que fueron dadas, ¿qué? ¿A quién? Se regocijó en el Espíritu, dice: yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos. ¿Qué significa sabios o entendidos? Sabios conforme al sistema del mundo, sabiduría humana, ¿me entiende? Sabiduría griega, sabiduría de Platón, sabiduría de los grandes Aristóteles y Sócrates y toda esa sabiduría humana que había en la época de Jesús. Ya existían las grandes bibliotecas de Alejandría, grandes bibliotecas de los grandes filósofos griegos. Era sabiduría humana. Entonces dice que Dios se escondió de los sabios. Aquel que dice 2 más 2 son 4. Pero ¿por qué no dice 30, 60 y 100? Aquel que dice 30, 60 y 90. 30, 60 y 100, dice Jesús. La sabiduría humana que quiere razonar lo espiritual y lo sobrenatural. ¿Cómo alguien puede entender que en el arrebatamiento nuestros cuerpos van a ser transformados en cuerpos inmortales de luz y vamos a trascender las barreras del espacio y del tiempo? ¿Cómo alguien puede entender cuando alguien se muere aquí en la tierra, su cuerpo queda 3 metros bajo tierra y su espíritu sale y es expulsado y se va al paraíso con Cristo Jesús? ¿Cómo alguien puede entender eso? Es algo que humanamente no lo podemos entender, pero es algo que está escrito, que la Biblia dice que es verdad. Por eso uno que entre más estudia y se mete al estudio de algunas ciencias, por ahí había una universidad en Sinaloa, ya para concluir esto, había una universidad en Sinaloa que su servidor en la preparatoria no estudia ahí. Otros compañeros de la secundaria entraron a esa universidad y muchos de ellos salieron diciendo que existía la reencarnación y que ellos podían, porque eso le enseñaban de lo que viene siendo el Che Guevara, lo que viene siendo el sistema de Lenin, el socialismo, comunismo, lo que enseñó Carlos Marx. Todo eso le enseñaron a ellos y creen en la reencarnación y creen que ellos si entraban y morían al rato iban a resucitar en un gusanito. Eso es lo que ellos creen. Entraron conmigo en la secundaria, salieron creyendo en Carlos Marx, en lo que dijo Federico Engels y otros hombres más de allá del comunismo, el socialismo en Rusia. ¿Qué pasa con todos esos hombres, mi hermano? La gente no entiende muchas veces.
¿De dónde surgió el comunismo, el socialismo? Literalmente viene de este hombre llamado Carlos Marx. La mayoría sabe eso. ¿Alguno de ustedes sabe eso? Que el socialismo viene de Carlos Marx y Federico Engels. ¿Alguien sabe? Sí. ¿Sabe que eran estas personas? Eran judíos, rabinos, para que usted me entienda. Cómo desde épocas anteriores el mismo judaísmo que no quería Jesús no quiere que se extienda también el mismo cristianismo. Y ellos emplearon algo que se llamaba el socialismo para dividir Occidente entre los que son socialistas y los que son capitalistas. El socialismo dice, todos deben de tener lo mismo, poseer lo mismo, ser iguales, aunque sean unos flojos. Dijera mi abuela, bueno, mejor no digo eso. O sea, que uno que trabaje más y sea una persona activa y esté emprendiendo empresas, a uno que está acostado en su cama viendo la tele, deben de vivir igual, hermano, igual. Deben de tener los mismos derechos aquel flojo que está en su casa viendo el Netflix todo el día, jugando videojuegos, a uno que está literalmente trabajando, emprendiendo, ahorrando, formando empresas. O sea, debe ser igual, de eso es el socialismo. Entonces eso no es, literalmente no existe. Bíblicamente hablando, el socialismo no es bíblico. ¿Qué hicieron estos hombres? Incluir el socialismo para dividir el cristianismo de Occidente, para meter las libertades de que podía una mujer con una mujer y un hombre con un hombre, para meter ese tipo de libertades. ¿Quién los introdujo? Los mismos judíos. Carlos Marx y Federico Engels, investiguenlo, eran rabinos judíos. Para aquellos que aman a Israel y creen que Israel es lo máximo, bueno, yo oro por el remanente de Israel, pero no todo Israel. Mi hermano, para empezar, no todo Israel va a ser salvo. Muchos creen, conforme a Romanos 11, que tú Israel vas a ser salvo. No, hay que ver de dónde vienen las cosas como son. Debemos de hablar lo que es conforme a la Biblia. Bendecimos a Israel porque creemos que en él se cumplen algunos actos proféticos, pero no todos los de Israel por los que yo esté orando van a ser salvos. Oro por Israel porque es un remanente que se va a quedar en la gran tribulación. Eso va también para los que se creen judíos mesiánicos y que se quieren ir a vivir en Israel, van a pasar la gran tribulación, van a formar parte de las 12 tribus, de los 144,000 que van a hacer la gran tribulación. Entonces nosotros como iglesia de Cristo no vamos a pasar la gran tribulación, nosotros venimos a partir de Cristo para acá. Mateo 16:18 dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia, y surgimos nosotros, nacidos de nuevos en Cristo Jesús, en Hechos capítulo 2, versículo 4, cuando vino el Espíritu Santo. Entonces, vamos a concluir con eso. No sé ni cómo entré con esos Carlos Marx. Bueno, en otras palabras, es para entender que necesitamos ver qué sistemas sí son bíblicos y qué no son bíblicos. El socialismo, el comunismo no es bíblico. El capitalismo se adapta más a lo bíblico, porque cada quien obtiene de acuerdo a sus esfuerzos. Y en Cristo Jesús cada quien va a recibir de acuerdo a su fe, en la misma. Más fe, vas a tener más cosas. Menos fe, el flojote que está ahí tragando tortas ahogadas de Jalisco y viendo la televisión, pues obviamente que no va a recibir uno que es diligente. ¿Me entiende? ¿Estamos entendiendo eso? ¿Sí? Ok, así es el reino de Dios, que cada quien va a vivir por su fe. Y la fe es la que nos da a entender el Señor que a través de la fe vamos a mover montañas, a través de la fe vamos a echar fuera demonios, a través de la fe vamos a sanar de enfermedades incurables, a través de la fe vamos a sobrepasar toda esta pandemia y todo lo que conlleva esa pandemia, incluyendo también situación financiera. Lucas capítulo 10 versículo 21, en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo, yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos, y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Aquel que tiene mentalidad de que todo lo cree, todo lo que está escrito. Todas las cosas me fueron entregadas, ¿por quién? Dice Jesús, por mi Padre. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, dice Jesús. Lo que quiere decir que la autoridad que le preguntaban los fariseos, oye, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿De quién fue el que te dio esa autoridad para que eches fuera demonios, Jesús? ¿Quién te dio la autoridad para poner la mano sobre el leproso y sanara? ¿Quién te dio la autoridad para resucitar a la hija de Jairo? ¿De dónde haces estas cosas? ¿Quién te dio esa autoridad? Y aquí está Jesús ya respondiendo. Dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre.
Y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y a aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Toda la autoridad que le fue dada a los cielos y en la tierra fue dada por nuestro Padre Celestial a Cristo Jesús. Y Él dice, ahora yo les asigno esa autoridad, ese reino que me dio mi Padre, yo se las asigno a vosotros. Yo la tomé, yo lo creo. Usted la puede tomar, amigo internet, y usted tiene esa autoridad, y a partir de este momento usted puede quedar libre de todo precepto humano de que va a quedar en las estadísticas del COVID-19 y del COVID-20 también. Vamos a darle gracias al Señor. Señor, te damos gracias. Y oramos por cada una de las personas que nos ven a través de este medio, Señor. Te bendecimos porque eres fiel a tu palabra, porque nunca fallas. Te adoramos, Padre, por tu fidelidad y la fidelidad a tu palabra. Gracias por habernos entregado el reino, Jesús, por habernos asignado ese reino y esa autoridad de ese reino, Señor, por habernos enviado a ser discípulos a las naciones. Toda autoridad que te fue dada en el cielo y en la tierra, Señor, nos las trasladaste a nosotros. Yo creo que la tengo y la recibo en el nombre de Jesús. Y comienzo a operar en ese reino de poder. En el nombre de Jesús. Prohíbo toda manifestación satánica que esté utilizando las mentes de nuestros gobernantes en el nombre de Jesús, en toda la tierra y en este país y en este estado, en el nombre de Jesús. Ante toda intervención satánica, influenciando las mentes de cada persona que está en eminencia y en autoridad, en el nombre de Jesús. Yo te ato, Satanás, y te echo fuera de la vida de ellos. Prohíbo tu intervención en el nombre de Jesús sobre este país. Declaro la bendición de Abraham, porque somos de las naciones benditas que estaríamos en Cristo Jesús. Señor, tomamos autoridad para hollar serpientes, escorpiones y toda fuerza del enemigo. Y creo que nada me dañará en el nombre de Jesús. Ni a mi familia, ni a mis finanzas, ni a mis bienes. Satanás, tú no tienes autoridad ya sobre mí. Al contrario, tú estás bajo mis pies. En el mundo espiritual, Jesús me puso arriba de ti, incluyendo a todos tus secuaces, demonios, espíritus de enfermedad, virus o como se llaman. Ninguna plaga toca mi morada. Prohíbo en el nombre de Jesús que todo virus toque mi morada, que es el templo del Espíritu de Dios. Y es mayor el que está en mí que el que está en el mundo. En el nombre de Jesús, prohíbo que todo espíritu de muerte se manifieste en mi vida y en la vida de cada persona que me está viendo a través de estos medios. En el nombre de Jesús, echo fuera toda enfermedad de esos cuerpos ahora mismo. Espíritu de Dios, yo declaro tu unción, tu poder en manifestación, donde fe, milagros y sanidades. Son tus manifestaciones, Señor. Ahora comienzas a limpiar todo organismo dañado con ese virus. En el nombre de Jesús, los enfermos se recuperan en este momento. En el nombre de Jesús. El Espíritu de Dios que levantó a Jesús de entre los muertos y que ahora mora en cada uno de mis hermanos en Cristo, ahora le da vida a cada célula, le da vida al torrente sanguíneo, le da vida al sistema inmunológico, le da vida al sistema respiratorio, le da vida a sus pulmones en el nombre de Jesús. Llamo vida a ese cuerpo en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Nos ponemos de acuerdo con otros hermanos en la tierra que nos están viendo a través de estos medios y los que nos verán de manera diferida también. En el nombre de Jesús. A nivel internacional prohibimos toda actividad satánica, todo plan satánico para destruir esta humanidad. Ahora mismo en el nombre de Jesús
lo deshacemos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y es el Espíritu de Dios ahora mismo que comienza a guiar a los gobernantes, guiar a nuestro presidente, guiar a nuestro gobernador. Es el Espíritu de Dios que empieza a guiar en el nombre de Jesús, a tocar los corazones. En el nombre de Jesús quebranto toda venda satánica que esté ahora mismo cegando esas mentes que están en oscuridad. Ahora llamo la luz de Cristo en ellos. En el nombre de Jesús. Te damos gracias, Padre. Yo lo declaro salvos, libres. Que ahora su mente es iluminada. Que la luz de Cristo les ilumina. En el nombre de Jesús. Y eres tú, Espíritu Santo, a través de estos medios de comunicación, restaurando a cada persona, liberando al oprimido, al cautivo, al enfermo. Lo declaro libre ahora mismo en el nombre de Jesús. Y te doy gracias, Señor. Gracias porque hacemos tus obras y aún mayores, porque eres tú el que habita por la fe en nuestros corazones. Porque la misma gloria, tú dijiste, la misma gloria que me has dado, Padre, yo se las doy a ellos. Yo recibo tu gloria, recibo tu poder, recibo la manifestación de tu reino aquí en el nombre de Jesús, en este tiempo, en esta hora, en el nombre de Jesús. Y no se va a hacer la voluntad de Satanás, se va a hacer la voluntad de Cristo aquí en la tierra. En el nombre de Jesús establecemos el reino que ya nos diste, Jesús. Y en el mundo espiritual comenzamos a operar como tus hijos. Tomamos toda la armadura de Dios. Tomamos el escudo de la fe. Y tomamos la palabra, que es la espada, que es la palabra del Espíritu. Y comenzamos a hablarles a esas autoridades que es del mundo de las tinieblas, que se sometan ante el nombre de Jesús, que doblen rodillas ante el nombre de Jesús. Y donde quiera que yo ande, y cada uno de mis hermanos, donde quiera que ellos se paren, donde quiera que caminen, donde quiera que estén, la gloria de Dios está cubriéndoles, y la unción del Espíritu Santo en el nombre de Jesús está sobre la vida de ellos. Cada vez que un demonio me ve a mí, está viendo a Cristo en mí. Por eso suprimimos toda autoridad del mundo de las tinieblas en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Recibe a Jesús, amigo, que me ves por internet. Dile, Señor, ven a mi corazón. Ven a mi vida. Te confieso como mi Señor y mi Salvador y mi Dios. Creo que por la fe vienes a habitar en mi corazón a partir de este momento. Creo que paso de muerte a vida. Y creo que tú, Jesús, y yo somos uno ahora. Y soy templo del Espíritu de Dios. Y el Señor ahora permito que seas tú el que señores mi vida de aquí en adelante. Fructificaré en tu palabra y buscaré un lugar donde escuchar tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Así es que, amigo de internet, sigue firme, sigue fiel a la palabra del Señor. Sal de cualquier herejía y doctrina calvinista donde estás metido. Sal para que Satanás no destruya tu vida. Sal de esa doctrina que no te va a ayudar en nada. Toma autoridad. Acepta la autoridad que Cristo Jesús ya te delegó, porque tú eres muy importante en el reino de Jesús. No debes de morir antes de tiempo, porque el Señor tiene un proyecto y un plan y un propósito para usarte muchos años sobre la tierra, para que seas tú llevando a Cristo a muchos lugares y deshaga las obras de Satanás, el diablo, en el nombre de Jesús.
Nos despedimos de sus amigos de internet. Dios te bendice. Cristo te ama, a nosotros también. Recuerda, domingo 12 horas del mediodía estamos transmitiendo nuevamente a través de esos medios. El próximo viernes igual 20 horas o 8 p.m. estaremos transmitiendo. Dios te bendice, Cristo te ama y nosotros también.